sigamos entonces. Déjeme, hermano Mario, todavía ya está grabando. Hermano Mario. Cancele ahí, espérese un ratito. Primera de Corintios, capítulo 10. Del verso 1 hasta el verso 22. Mi hermano lee el primer versículo y el resto de los hermanos lee el siguiente. Amén. 1 Corintios 10, del 1 al 22. El título dice Ejemplo del Antiguo Testamento. La palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos se tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los que sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Bien, amados hermanos, hasta ahí la lectura. Tomen asiento. Ya estamos, hermano Mario, ¿todo listo? Bien. El título del mensaje de hoy nos dice las Escrituras en el libro de 1 de Corintios 10, amonestaciones contra la idolatría. Este es un tema que el apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia. Bien. Si nosotros vemos el contexto, en el capítulo 9, Pablo estaba reclamando ante la iglesia los derechos de su apostolado.
muchos parece que estaban en contra del apostolado de Pablo, haciendo memoria de lo que él era antes de que el Señor lo llamara. Entonces, Pablo hace ver a toda esta gente que él había sido levantado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso la palabra es clara al mencionar que Jesús toma de lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para confundir justamente a los sabios. Dios no vino a buscar gente elocuente, Dios no vino a buscar gente con la mayor cantidad de títulos de preparación. Entonces, amados hermanos, Pablo en el contexto está justamente haciéndole ver a la iglesia de Corintios, que por cierto era una iglesia por el lugar de donde ellos estaban ubicados, una iglesia que tenía constantes problemas. Se ha estudiado que esta iglesia justamente estaba, aparte de judíos que radicaban en ese lugar, también estaba gente nativa de ese pueblo que tenía las costumbres de aquel lugar. O sea, muchos de ellos venían de una férrea idolatría que la querían meter en la iglesia, hermano. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso ustedes deben también justamente velar para que esas cosas no entren en este lugar, hermano. ¿Por qué? Porque esta es nuestra congregación donde nosotros servimos al Señor. Si viene alguien con una doctrina falsa, ¿qué dice el Señor? Que le demos la mano y le digamos bienvenido. No. Por eso nosotros debemos de conocer las Escrituras para estar justamente atentos ante este tipo de cosas. ¿Bien? Entonces, mire lo que empieza diciendo el apóstol Pablo en el primer versículo. Porque no quiero. No se trata de algo o un deseo personal. Se trata de que Pablo ya dejó de ser Saulo de Tarso, aquel perseguidor que era antes de la iglesia, hermano. Porque Jesús mismo lo había llamado y lo había levantado, hermano. Una vez que Pablo experimentó la verdadera relación con nuestro Dios, él presentó un verdadero cambio, un cambio radical de vida y de pensamiento, hermano. A tal punto que Pablo mismo dice, no quiero. ¿Por qué dice esto? Porque a él también, como al Señor Jesucristo, no le agrada justamente este tipo de cosas como es la idolatría, que es el tema que vamos a ver, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué indica esto? Pablo está haciendo memoria a toda la iglesia. Debemos de recordar, hermano, que cuando Pablo se está dirigiendo a la iglesia o a la congregación, no solamente está hablando de ¿qué? De hermanos de la fe verdaderamente. También hay integrantes que no son de Dios metidos en la congregación. Y es por eso que esta iglesia estaba en constante conflicto, hermano. Que Pablo se vio en la necesidad de ¿qué? De hablar de este tipo de temas, hermano. Entonces le dice, recuerden, hermanos, nuestros padres estaban todos en el desierto. Acordémonos, amados hermanos, que Moisés, cuando liberó a la nación de Israel de la esclavitud egipcia, él llevó a todo este pueblo hacia el desierto, pero ordenado por Dios. Israel llegó al desierto, hermanos, pero no es que Israel dependía de sus propias fuerzas en el desierto. Ellos dependían ¿de qué? De la provisión y de la protección de Dios. ¿Por qué digo de la provisión? Porque Dios era el que alimentaba a este pueblo todos los días en el desierto. Dice la Biblia en el relato que Israel, ellos comían del maná, ellos bebían del agua de la roca. Dios mismo los sustentaba de forma alimentaria. ¿Y cómo los guiaba Dios a través del desierto? Dice la Biblia también que había una columna de fuego y una nube, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, por eso Pablo les está exhortando a la iglesia de que, acuérdense, y no les está exhortando a todos, está exhortando a quienes, a los que eran judíos, nativos judíos, porque ellos tienen por enseñanza de sus ancestros de que Israel fue guiado por Dios a través del desierto. Bien, entonces el verso 2 nos dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Amén, amados hermanos. Todos conocemos esta maravillosa historia de cuando Israel fue cercado por las fuerzas militares egipcias. Habían estado cercados y ellos prácticamente en su interior dijeron: aquí nos hicieron pedazos, todo está terminado y no hay escapatoria. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Justamente Dios permite esa situación para este pueblo, para que ellos se den cuenta que en Dios, aunque parezca tarde, Él llega oportunamente a nuestro rescate. Y es así como ocurrió, hermano. A través de Moisés, Dios le dice al mar: ábrete. Y el mar se abrió. Y en medio del mar, el camino estaba seco, hermano. Dios hizo la obra completa. Aparte de completa, la hizo perfecta. ¿Por qué? Porque no solamente el camino estaba seco, el mar no se podía cerrar porque el soplo de Dios sostenía el mar en ambos lados. ¿Hasta qué? Hasta que su pueblo pueda pasar ¿a dónde? A la libertad, hermanos, y a la salvación. Una vez que el pueblo llegó al otro lado, allí es donde el Señor, mire, primero hace pasar a la nación de Israel por el mar, por las aguas. Y esto nos está emulando ¿a qué? Al bautismo en agua, hermano. Por eso dice el relato: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, si nosotros nos damos bien cuenta, no solamente el pueblo de Israel fue bautizado de esa forma, sino que también delante de los ojos de este pueblo, los egipcios fueron sepultados. Todos los enemigos de Dios fueron sepultados. Y esto es lo que Pablo les está recordando a todos los miembros de la iglesia, hermano. Que se acuerden que por el Señor fuimos nosotros liberados. Bienvenidos, hermanos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, luego dice el verso 3: y todos comieron del alimento espiritual, hermanos. Amados hermanos, si nosotros nos damos cuenta bien, recuerden, la nación de Israel tuvo un largo camino que recorrer a través del desierto, hermano. Y en el desierto, ¿qué encuentra usted, hermano? Alimento, refrigeradora con colas heladas. No hay absolutamente nada en el desierto, hermano. Nada. Es que el pueblo de Dios tiene que ser guiado al desierto. ¿Para qué? No simplemente para que muera de hambre. No, hermano, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es demostrarnos que en medio de la nada Él nos provee. En medio de la nada, hermano. Él es el único capaz de darnos alimentos en medio de la nada, donde la tierra no produce. ¿Y cómo es que a veces nosotros perdemos la fe, hermano? ¿Cómo es que a veces perdemos la fe cuando vemos que no hay nada, hermano? Tenemos este ejemplo que ocurrió hace miles de años con la nación de Israel, hermano. Dios permitió que esto suceda y que esto fuera relatado por Moisés en este libro de Génesis, de Éxodo. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones nos demos cuenta del poder de Dios. Amén. Luego, amados hermanos, nos dice que en el mismo verso 3, que todos comimos del mismo alimento espiritual. Amados hermanos, ustedes ya conocen. El pueblo, aparte de haber sido liberado, que supuestamente tenía que haber sido un pueblo agradecido, ¿qué pasa con este pueblo? Oye, Moisés, danos de comer, que estamos con hambre. Todavía malcriados, exigentes. Oye, queremos carne. Ni siquiera, por favor, nos estás. Danos de comer. Exigentes, hermano. Tenían sed. Oye, mira que no tenemos agua. Y ni siquiera le decían: Moisés, por favor. Lo trataban hasta mal, despectivamente, hermano. Y esto el Señor todo lo
¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que a lo mejor también nosotros, cuando estemos en una situación similar, podemos perder la cordura, hermano. Muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, nos volvemos irracionales, hermano. Nos volvemos maleducados. Nosotros como cristianos tenemos que ser ejemplo para los demás, que aún en situaciones difíciles nosotros aprendamos a conservar la calma. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, hermano. Amén. Porque sabemos que Él es nuestro proveedor y Él es nuestro guardador, hermano. Amén. Pero esto se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros lo creemos. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, amados hermanos, Pablo está recordándole esto a la iglesia y era necesario que le recuerde. ¿Por qué? Porque esta congregación estaba en continuos conflictos. A ver, hermano, no solamente allí formaban parte de esta congregación parte del pueblo judío, sino que también había miembros de este pueblo, de la comunidad griega, que ellos venían de un mundo tan idólatra, hermano. Querían ellos meter la idolatría a la iglesia. Y vuelvo a repetir, y eso es lo que usted y yo estamos obligados a no permitir que a la iglesia venga este tipo de cosas. Así sea nuestro mejor amigo, hermano, si de la noche a la mañana viene, adoremos a Baal. ¿Qué te pasa, hermano? Adoremos a la Santa Muerte. Fuera de aquí. No podemos permitir ese tipo de cosas, hermano. Y a veces nosotros, porque es nuestro hermano, es nuestro amigo, nos quedamos callados, hermano. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a ¿qué? A defender la fe. No porque Él no necesita que nosotros lo defendamos, pero Él quiere ver si nosotros somos fieles a su palabra. Y es la manera como nosotros podemos demostrarle a nuestro Dios que le amamos. Luego el verso 4 nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Así es, amados hermanos. Bíblicamente conocemos a nuestro Señor Jesucristo como la roca. Bíblicamente conocemos a nuestro Señor como la roca, hermano. Ahora dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Así es, amados hermanos. Existe un evento también dentro de la Biblia que nos narra de que justamente cuando el pueblo moría de sed, Dios mismo hace que emane agua de la roca. Esa agua es justamente, simbólicamente representando la palabra de Dios que sale de la roca, que es Cristo Jesús, hermano. Por eso nosotros, cuando tenemos sed, espiritualmente hablando, encontramos esa bebida espiritual que es la palabra de Dios que está aquí en la Biblia. Bien, amados hermanos, verso 5 nos dice: pero de los más de ellos, aquí viene el gran problema, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ay, hermano, aquí es donde entra una parte que ha llevado a que mucha gente se moleste por esto, hermano. En las congregaciones, lamentablemente, hermano, como ya es de conocimiento de ustedes, hay ovejas, como también hay cabras. Las ovejas representan a los cristianos que caminan en obediencia, que caminan deseando buscar la palabra de Dios, que caminan deseando buscar la presencia de Dios. Pero las cabras lamentablemente vienen por una religión más. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Las cabras hacen su propia voluntad. Usted ha tratado de agarrar una cabra, hermano, y usted la quiere jalar. ¿Qué hace la cabra? Busca por su lado. La cabra no camina bajo su dirección. La cabra se opone a lo que usted le quiere hacer. Pero la oveja, cuando usted la jala, ¿ella qué hace? Camina, obedece. Es ahí la gran diferencia del uno y del otro. Y los dos forman parte de una congregación. Y la Biblia lo enseña, hermano. Por eso, amados hermanos, para nosotros también no debe de ser difícil distinguir a una oveja de una cabra. Mateo nos habla claramente cómo
significa una oveja de una cabra, hermano. Y es lo que Pablo está tratando de decir aquí, hermano, que de muchos del pueblo de Israel, cuando estaban vagando por el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Todos obedecían? No. Ya es de conocimiento de ustedes que la gran mayoría se inclinó a la desobediencia. Y aquí vamos a aprender algo interesante, hermano. Primero arranca un grupo de 3 o 4 hombres que comenzaron a rebelarse contra el siervo de Dios que era Moisés, hermano. Y estos hombres tienen nombre y apellido: Coré, Datán y Abiram, hermano. Eran los 3 que verdaderamente, oiga, se oponían a todo lo que Moisés decía. Y lo que Moisés decía no era por voluntad propia, sino bajo la orden de Dios. Pero estos no querían obedecer. Encima, amados hermanos, estos 3 hombres no es que eran extranjeros, eran justamente de la tierra de Leví, hermano. ¿Eran qué cosa? Sacerdotes, ministros de Dios. Póngale mucha atención a esto, hermano. Ministros. Por eso es que hoy en este mensaje también estoy hablándole a los ministros, a los que cantan, a los que tocan los instrumentos, a los que oran. Usted no puede venir a ponerse a cantar y anda en pecado, hermano. Por eso dice Pablo, y de los muchos Dios se desagradó, hermano. Usted podrá engañar al pastor y a los hermanos cantando bonito, pero vive una vida totalmente torcida, hermano. De eso Dios se desagrada. Dios no quiere en su pueblo gente que verdaderamente le desobedezca. Dios quiere gente obediente. Y la obediencia es parte de la santidad. Por eso Dios nos dice: sed santos como yo soy santo. Dios nos exige a todos santidad, hermano. Para que una iglesia sea fuerte y una iglesia sea saludable, debe de caminar en santidad. Por eso es que la iglesia de los Corintios estaba teniendo continuos conflictos. ¿Por qué? Porque había un grupo minúsculo de hermanos que, por cierto, venían contaminados de las falsas costumbres. Ahora esto no quiere decir que cuando llegaron a Cristo, Cristo no los mintió. El problema no era ese. El problema es que cuando hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo, no se arrepienten genuinamente, hermano. Y es ahí el gran problema, hermano, de que vuelvan a caer, porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Yo no puedo concebir, hermano, que alguien, un ministro de la iglesia, sea los hermanos del instrumento, sea las hermanas de la alabanza, estén cantando y estén viviendo una vida doble, hermano. Eso ofende a Dios, eso ofende a nuestro Dios, porque Él es santo, hermano. Él no puede permitir esas cosas en su iglesia. Hay congregaciones que sí permiten estas cosas, pues yo las respeto, no las critico, pero por la palabra de Dios yo sé que estas congregaciones no tendrán un buen fin. Porque Israel es el ejemplo de quien camina de esa forma, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces, amados hermanos, Pablo está enfatizando que de la mayor parte de ellos Dios no se agradó. Por lo cual, miren lo que dice después, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es esto de postrados, hermano? ¿Será arrodillados? ¿Cómo quedaron? Muertos. Ah. ¿Y por qué murieron? Dios derramó su ira contra él. ¿Y quiénes somos nosotros, la iglesia, para hacer las mismas cosas y Dios no nos castigue? ¿Se da cuenta, hermano, cómo nosotros queremos torcer las escrituras tratando de vivir un cristianismo acomodado a nuestro gusto? Nosotros, la Biblia nos está dando muchos ejemplos de cómo debe de ser la vida de un verdadero discípulo del Señor, hermano. Y por eso Pablo está recordando lo que le pasó a aquella generación que caminó en el desierto, hermano. De aquella generación muchos
muchos se levantaron y se rebelaron. Primero fueron 3 o 4. Después, hermanos, fue más de 20,000 personas. Mire, hermanos, más de 20,000 personas que se dejaron llevar por 3, hermanos. Por eso aquí en esta congregación, hermanos, cuando alguien viene con una doctrina que es torcida, hermanos, tendrá que irse, hermano. Porque yo no voy a permitir que contamine el resto de las manzanas. No, Dios me levantó para cuidar el rebaño. Yo soy un mayordomo, yo soy en esa parte un obrero de Cristo y tengo que trabajar bien para mi maestro, hermano. Él me dejó a cargo de esta obra y yo tengo que, el día que Él me llame, decirle, maestro, aquí está lo que me dijiste. Acuérdense de los talentos. Yo te di tantos talentos. ¿Dónde? Aquí está. Todo. Es más, los multiplico. Ganar talentos no ha sabido ser que usted traiga mucha cantidad de gente. Porque usted puede traer, si Dios le permitió que usted empiece con 5 personas y mañana tiene 100, eso no es el talento producido. ¿Por qué? Porque esos 100 pudieron haber llegado, pero no están transformados. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque la verdadera iglesia de Cristo no son los miembros de un edificio. La verdadera iglesia de Cristo, dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así dice el Señor en el libro de Mateo. Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Vivir en santidad, ser obediente, ser amoroso, ser humilde, ser sencillo, ser un verdadero obrero, consagrado. Entonces, ¿de qué sirve que me lleguen 100 personas si todas ellas aman a este mundo? Porque el mismo Dios dice en su palabra, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4, y todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo se vuelve mi enemigo, dice Dios. ¿Y cómo es esto, hermano, que nosotros amemos al mundo? ¿Cómo es esto, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, démonos cuenta. Dios verdaderamente quiere un pueblo totalmente consagrado. No importa que sean 15, no importa que sean 20. ¿Y cómo así nos habla usted de esta forma, pastor? Si quiere, les doy un ejemplo palpable. Noé y su familia, ante una generación de millones de personas, les predicó a toditos 120 años. ¿Cuántos se convirtieron de millones de personas durante esos 120 años, hermano? Ni uno. Solo su casa se salvó, hermano. Entonces, amados hermanos, tenemos ejemplos bíblicos. Dios quiso salvar a mucha gente en aquel entonces. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos murieron? Porque ellos no quisieron. Lo que hoy está pasando, hermano, salga a predicar. La gente, nadie se quiere parar en las esquinas a escuchar el mensaje. La gente pasa y repasa y como que fuera un acto público más, nada más. Antes por lo menos había el respeto, alguien se paraba en una esquinita y se podía escuchar, pero ahora ya no. Es más, hoy en este tiempo la gente que le estorba la palabra de Dios y agrede a los que predican la palabra. Satanás ha conquistado el pensamiento de toda esta gente. Hoy esta gente se ha vuelto más rebelde contra Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de seguir luchando como verdaderos cristianos que somos. Seguir luchando, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo trata de hacerle entender a esta congregación, que querían meter la idolatría en la iglesia, hermano. Bajo este relato me estoy dando cuenta que hubieron algunos que se oponían, hermano. ¿Y quiénes son los que se oponen? Los que verdaderamente están bien centrados en las cosas del Señor. Algún día, Dios no lo permita, pueda que el Señor me lleve ya hasta su presencia, quede otro, y comience a surgir un hito. Basta con que surja uno, hermano, a tener la mente torcida, a querer cambiar la palabra de Dios. Y hermano, déjeme decir una gran verdad. La gente ama más la mentira que la verdad. Y está comprobado, hermano.
Dígale una mentira a alguien y se la cree rapidito. Y dígale la verdad y no se la cree por tantas veces que se la diga, hermano. Entonces, amados hermanos, estas cosas nosotros como iglesia debemos de tener presente, de que no podemos permitir ningún acto de idolatría dentro de la iglesia. Ahora, sobre el mismo tema, se dio un evento en Egipto, en el desierto, con el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Ya es conocimiento de todos ustedes que el pueblo esperó y se desesperó. ¿Por qué se desesperó? Porque no era un pueblo fiel. ¿Por qué se desesperó? Porque no era un pueblo que sabía esperar en el Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, este Moisés al que subió allá, dice, ya no sabemos lo que le aconteció. Así que, Aarón, haznos otros dioses. Y ellos habiendo sabido que Dios no se agradaba de la idolatría. O sea, mire hermano, no es que ellos no sabían bien lo que estaban haciendo, hermano. O sea, eso ya era un acto de rebeldía contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Satanás comenzó a gobernar sus pensamientos. ¿Y qué hicieron? Se despojaron de todos sus arcillos, collares, todas las pertenencias de oro. Aarón, funde esto y haznos un Dios de oro a quien nosotros podamos adorar. Imagínense. Y diciéndoles el Señor, no adorarán a otros dioses. ¿Qué dice usted? ¿La iglesia no estará viviendo lo mismo hoy? Claro que está viviendo lo mismo hoy. En aquel entonces Israel se inclinaba ante dioses de metal, de madera, de palo, de roca, de lo que usted quiera. Pero hoy la iglesia se rinde ante dioses justamente que no vemos. ¿Cuáles son? Pero que los sentimos. Nuestra familia, nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestros bienes materiales. Esos también forman parte de una idolatría, si usted no lo sabía, hermano. Cuando usted ama más todas estas cosas, más que estar en la presencia del Señor, dice el Señor, no me sirves. ¿O no lo dice así en el libro de Mateo también? Si amas más a tu padre y a tu madre más que a mí, eres muy útil para mí, dice el Señor. No eres digno de mí, dice el Señor. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, eres un buen padre. No, no eres útil para mí. Si no tomas tu cruz y me sigues, ¿qué significaba eso? Hazte problemas por causa de mi nombre. ¿No quieres seguirme? ¿No quieres cargar tu cruz? Aquí es donde la gente se pone a pensar, uy, ¿qué me voy a hacer la vida de actual? No. Hacerme verdadero cristiano, no. Por eso vivo un evangelio acomodado, a mi gusto, donde pueda hacer lo que yo quiera. Es más, voy a la iglesia cuando yo quiera y el pastor no me dice nada. Y hay mucha gente que le gusta ese tipo de congregaciones, hermano. Pero aquí, hermano, aquí Dios nos exige ser reverente a Él, ser consagrado a Él, ser entregado a Él todos los días de nuestra vida. Dice la palabra, orar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tenemos que orar. Eso hace un verdadero hijo de Dios, hermano. Yo nunca critico a ninguna congregación, pero es la misma palabra la que les da duro, hermano. Porque un verdadero cristiano para mí es aquel que se despedaza por el Señor, que se despedaza por su Creador. Luego, amados hermanos, el verso 6, a ver, déjenme ver. Sí, en el mismo verso 5. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira, hermano. Coré, Datán y Abirán fueron los
iniciadores de la revuelta, los que metieron la mala semilla en el pueblo de Dios, eran sacerdotes, eran ministros de Cristo. Y esto está bíblicamente demostrado, hermano. Ellos, como siervos de Dios, vieron la ira de Dios descender sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque incentivaron a muchos a perderse. Así que no me van a venir con el cuentito de que, ¡ay, Dios es amor! Y Dios verdaderamente, si yo me arrepiento a cada rato, Dios me perdona. Si usted lo hace con causa de conocimiento, Dios sabe el contenido de su corazón. Dios sabe cuando un hombre o una mujer se arrepiente verdaderamente. Dios sabe cuando alguien le está tomando el pelo. Dios lo sabe. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Dios, dice la palabra, que es omnisciente. Todo lo sabe. Aún lo más profundo de nuestros pensamientos Él lo sabe. Amén, hermano. Amén. Y esta gente, hermano, Dios tuvo que eliminar. Porque eso fue lo que pasó con Datán, Coré, Datán y Abiram, y los otros que le siguieron, hermano. Miren que no solamente es el tema de ellos que iniciaron la revuelta, sus seguidores. Esto también para la iglesia tiene un buen impacto y una buena referencia. ¿De qué? De que nosotros como pastores, si estamos torcidos, hermanos, todos los que nos escuchen, todos los que nos sigan también se perderán. O sea que si usted sigue a un mal pastor, usted también se pierde con él. Así que no le va a ir con el cuento de Dios. Es que Señor, Él me engañó. ¿Qué le dijo Eva al Señor cuando la serpiente le engañó? Señor, la serpiente, mira, ella me engañó. A mí me vas a engañar, Eva. No, tú quisiste. Porque bien sabía que no tenías que hacerlo, porque Dios le advirtió, no lo hagas. Y entonces, ¿a quién prefirió creer más? A la serpiente, que es el mismo Satanás, hermano. Por eso Dios nos enseña y Dios nos advierte. Amén, hermano. Amén. Entonces, ninguno de los que estamos aquí tenemos la excusa de que si algo nos pasa, tenemos la excusa de echarle la culpa a nuestro Dios. La culpa es nuestra, porque no quisimos obedecer. Amén, hermano. Amén. 6 más. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Mire, hermano. Como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Dice un dicho mundano: el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Por eso hoy nosotros estamos conociendo la historia de lo que pasó con el de Israel, lo que fueron desobedientes. Entonces, se supone que todos los que estamos aquí, no, pues si a ellos les pasó, no, yo ya no voy a pecar contra mi Dios, ya no voy a caminar en desobediencia ni en rebeldía, yo ya sé lo que les pasó en el pasado a esta gente. Pero sin embargo, hoy en día la iglesia también está experimentando, peor aún, la rebeldía de Israel. Peor aún, hermano. Quisiera hacer un paréntesis y saltarme un poquito allí. Oye, hermano, ustedes han visto en las redes sociales, hermanos, yo me quedo boca abierta. Pastores, hermanos, que ahora en el altar han hecho pasarela de moda. Jovencitas, ¿en qué? En short, desfilando en el altar de Dios, hermanos, que supuestamente es el altar de Dios en las congregaciones. En otra congregación, hermano, el bautismo lo hacían en una piscina donde las hermanitas estaban con bikini, hermano. Díganme si no es de sorprenderse hoy cómo están las cosas, hermano. Y a eso le llamamos bueno. Es que el pastor de acá lo hace bonito y a mí me gusta, porque a mí me gusta, está bien. Pienso solo en lo que yo pienso. No, hermano, usted no piense lo que Dios verdaderamente, Él sabe hacer bien. Dice la palabra del Señor: mis pensamientos
no son como los tuyos. Mis pensamientos son perfectos. ¿Por qué cree que el hombre hoy está como está? Porque el pensamiento humano es totalmente inclinado ¿a qué? A la desobediencia. Por eso es que nos encontramos como nos encontramos, hermano. ¿Se está dando cuenta, hermano? Estas cosas, hermanos, quedaron plasmadas en las Escrituras para que hoy nosotros nos informemos de ellas. Ahora, mi hermano, ¿qué pasa cuando el cristiano no lee las Escrituras? Ese es otro gran problema, hermano. Hoy tenemos evangélicos metidos en las congregaciones que nunca cogen una Biblia, hermano. Por eso es que hablan atrocidades. He escuchado evangélicos, hermanos, que dicen atrocidades, hermanos, que la Biblia nunca menciona. ¿Pero es por qué? Porque ellos nunca leen las Escrituras. Las Escrituras se pasan escuchando a los predicadores y lo que escuchan ni siquiera lo hablan como le escuchan, sino que le meten un agregado adicional. Se parece más o menos al chisme que le van a dar a la vecina. Viene de acá, le cuenta de una forma el mensaje y el chismoso va y lo cambia totalmente todo. Y así es parte de los hermanos evangélicos, que cambian la palabra de Dios, cambian la doctrina de Dios, hermano, llevando a muchos a la perdición. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amados hermanos, si bien es cierto la nación de Israel en aquel entonces, ¿qué codiciaron ellos? Mire, cuando Moisés se demoró, orgías, pasó eso en el desierto. Como no veían a Moisés, bueno, ahora sí hagamos lo que nuestros dioses nos exigen. ¿Y Satanás qué les va a exigir? Eso. Todo lo opuesto a lo que Dios le agrada. Orgías, trago, golpe, maltrato, hablando palabras obscenas y un sinnúmero de cosas más que son deplorables para el pueblo, hermano. Ahora, trasladándonos a la iglesia, hermano, ¿no cree que la iglesia está pasando por el mismo tema? ¿Qué dice usted, hermano? Claro. Voy a hacer referencia, hermano, un día, y creo que se los dije yo. Justamente yo pasaba por aquí, porque aquí se dio el evento, no era un día de nuestras reuniones normales. Un evangélico X. Yo lo vi, pero él no me vio. En el momento que pasaba a pie por aquí, le sale un perro, hermano. Le ladra fuerte. Lo cogió a ese pobre perro y lo insultó, que el perro se quedó. Pero un evangélico, hermano, usted hubiera oído ese vocabulario, hermano, de un evangélico. Hermano, no estoy criticando, lo que estoy tratando de enseñar, ¿de qué estamos hablando? Si somos cristianos, dice la palabra de Dios que Dios nos ha cambiado. Ha hecho de nosotros una nueva criatura. ¿Dónde estaba la nueva criatura, pues, hermano? No puede ser posible que un hermano que con esa boca adora, exalta a Dios, más tarde se maneje un lenguaje bien fluido, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? Y vivimos engañados. Bien engañados vivimos, creyendo que somos del agrado de Dios. Ahí está el ejemplo, hermano. Ellos eran sacerdotes, servían Coré, Datán y Abiram, pero Dios los rechazó, hermano. Es más, no solo los rechazó, los fulminó. Porque dice la palabra del Señor que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Abrió la tierra y los mandó en cuerpo y alma, ¿dónde? Abajo. Así que no me van a venir con el cuentito de que, ay, Dios no es tan malo. Es que Dios no es malo, Dios es justo. Dios es justo. Amén, hermanos. Amén. Voy a interrumpir un ratito el mensaje, perdónenme un ratito, hermanos.
está estorbando, y gracias a Dios ya me he jubilo este año y he decidido darle toda mi vida al Señor porque el mundo es así. Amén. Pero bueno, sigamos, amados hermanos. Entonces, miren, este hombre que supuestamente todos lo han de haber conocido como el hermanito X, no lo han escuchado. ¿Y cuántos no estarán en la misma condición dentro de las congregaciones, hermanos? Por eso es que hay congregaciones que sí, a lo mejor se llenan de gente, pero eso no significa que estén reconocidos por el Señor. Miren que con Israel pasó lo mismo. Primero eran 3, ¿y cuánto castigó Dios? Más de 20,000, hermanos. Los mató. ¿Y cómo vivimos engañados creyendo que Dios a todos nos va a salvar? No es así. Él sí quiere salvarnos a todos, pero no todos nos dejamos salvar, hermano. Porque no todos queremos obedecer, no todos hemos querido cambiar, no todos queremos ser santos, hermano. Ese es el gran problema. Verso 7 dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Israel conocía, hermano, que a Dios le desagradaba la idolatría, a pesar de que ellos todavía no habían recibido las tablas de la ley. Pero ellos sabían que Dios era uno y que no podían tener un acto de idolatría, hermanos. Perdón. Pero vayan a amor. Bien, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó en el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amados hermanos, siempre Dios de muchas formas o de muchas maneras intentó que nosotros salgamos y huyamos de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es algo abominable para Dios. Hermano, si usted no entiende esto, hermano, usted está ofendiendo a diario a Dios. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces, hermano, me he topado también con personas que, ejemplo, le toca un partido de fútbol de la selección de Ecuador y el ministro tiene que venir a cantar. Se queda en su casa viendo el fútbol por no servir a Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Amor a Dios? Idolatría. Y eso es abominación para Dios. Y eso puede provocar que usted sea desaprobado por Dios. No solo eso, el excesivo amor a nuestra familia. En el preciso momento que usted tiene que venir a adorar al Señor, en ese momento su mamá, su hijo, su hermano quiere que se quede con él y usted se queda por el supuesto amor que usted le tiene. ¿Qué dice el primer mandamiento? Que no debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aún por sobre esas cosas no también está Dios sobre la familia. Y entonces, hermano, y muchos preferimos escoger a nuestro Dios, perdón, a nuestra familia antes que a Dios. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, la iglesia de los Corintios estaba teniendo este tipo de problemas, a pesar de que ellos eran la iglesia, hermano, que Pablo le mandó y que Pablo instruía, hermano. Pablo fue un excelente maestro de la palabra de Dios y ya tenía estos problemas en su congregación. Y muchos se sorprenden: hermano Marco, y usted tiene bastantes problemas en su congregación y los hermanos se le están yendo. Y yo les digo, tienen que irse todavía más, les digo. Tienen que irse más. ¿Por qué? Porque no se quieren doblegar ante el Señor. Porque yo, hermano, yo veo como no es, hermano. Predico, pero tiene que salvarse el que verdaderamente es digno de la salvación, que es el que sirve al Señor en cuerpo y alma. Ese es el digno de salvarse. No lo digo yo. El mismo Señor nos muestra en su palabra que Él ha rechazado siempre los corazones de las personas que tienen este corazón dividido. 50 para el mundo y 50 para el Señor. A Dios no le agrada eso.
Dice la palabra de Dios que Él nos quiere 100% para Él. Entonces, amados hermanos, estemos claros. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron, dice? Dato bíblico. No me lo estoy inventando yo. Mire, 23,000 cabezas, hermano. 23,000. Harta gente, hermano, que contaminaron 3 personas. Así que, hermano, usted no llore por el hermano que quiere, por el miembro que se vuelve rebelde. Hay que insistir en ayudarlo, sí. Primero hay que ayudar. Mira, hermano, reacciona, date cuenta, no está bien lo que estás haciendo. Y hay que estarlo amonestando y hay que estar aconsejando, sí. Pero ya llega un momento en que esta persona ya no quiere cambiar. ¿Y qué hacemos nosotros? No es que decimos, te fui, Señor, en tus manos queda. Dios hará con él lo que tenga que hacer. Dios hará con él lo que tenga que hacer. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Hermanos, en el desierto también ellos emplearon este mal. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es el acto de mantener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Por eso, amados hermanos, y hoy en día, yo me acuerdo cuando era un muchacho, más que nada era un muchachito, me decían, cuidado con tener relaciones sexuales. A mí me enseñaron eso. Y ahora es tan común que jovencitos, hermano, 14, 13 años, ya tienen abiertamente relaciones sexuales. Incluso chicas de 14 años ya salen embarazadas. Es tan común, es tan normal. Pero Dios desaprueba eso, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, hermano, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hacemos esto, hermano, estamos profanando el templo de Dios. Cuando usted y yo nos cuidamos, estamos cuidando el templo de Dios, hermano. Y cuando llegamos a la relación sexual, pero bajo el vínculo matrimonial, es porque Dios lo ha bendecido esa unión, hermano. Y ahí no estamos profanando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Hoy en día, la relación sexual es tan abierta que ya no se limita entre un hombre y una mujer, sino hombre con hombre, mujeres con mujeres, animales con mujeres. Es terrible la cosa, hermano. Y a todo esto nos lleva a vivir este tipo de cosas, hermano. Por eso, hermano, nosotros pertenecemos a una iglesia saludable. Estos consejos a nosotros nos ayudan para bien, hermano. A lo mejor usted no le da la importancia, pero más adelante sus hijos estarán corriendo el peligro de caer en estas cosas, hermano. Bien. ¿Qué pasó, hermana Yanet? Es increíble. Bien, pido al pueblo que me disculpe, nunca me había sucedido esto, pero voy a juntarme 5 minutos nomás. Ya regreso. Perdón. Habíamos quedado justamente recordando el evento de un evangélico con un lenguaje fluido. Entonces, ¿por qué le decimos esto, hermano? Porque justamente en el pueblo había gente del pueblo de Dios que escondía malos deseos y malos pensamientos. Entonces, por eso nosotros, hermanos, todos los días debemos hacer ¿qué cosa? Justamente un autoexamen, un autoanálisis ¿de qué? De nuestras propias vidas, hermano. Porque ¿de qué sirve que usted se oculte del hombre si el hombre no es el que le va a salvar el alma?
Usted tiene que preocuparse de aquel que está arriba viéndolo todo, hermano. De él nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Y qué piensa Dios de lo que yo hago? Ocultamente. Porque dentro de la iglesia hay pecados ocultos, hermano. Que porque los callamos, pensamos que Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Y Dios nos va a demandar aún por esas cosas escondidas. Y incluso las va a sacar a la luz. Entonces, por eso nosotros, hermanos, debemos de hacernos un autoexamen y un autoanálisis de lo que somos y hacemos, hermano. ¿Para qué? Para estar a cuentas con Dios. Para que cuando Cristo venga a vernos, hermanos, nosotros estemos preparados y podamos ser dignos de ser llevados con Él, hermano. Amén. Pocos amén, hermano. Debemos de ser una iglesia que esté esperándolo. Entonces, por eso Pablo está detallando cosas que como iglesia no debemos de hacer. Y entre ellas también es no ser fornicarios, hermano. Hermano, en congregaciones hay ministros, hermano, que tocan instrumentos, que cantan alabanza, que predican la palabra, incluso que pastorean, que están en este problema de la fornicación, hermano. Sí, hermano. La iglesia no lo sabe, sí, pero Dios se va a encargar que en cualquier momento la iglesia lo sepa. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado, hermano. Y Dios mismo se va a encargar de que las cosas salgan a la luz. Amén. Amén. Y dice que, y cayeron en un día 23,000, como vuelvo a repetirles, hermano. Harta gente cayó, hermano. Tantos que eran del pueblo, hermano, que cantaban a Dios, servían a Dios y terminaron muriendo, separados. ¿Se da cuenta, hermano? Dios no es un Dios tolerante, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios justo. Y yo les he enseñado a ustedes, hermanos, que como cristianos que somos no debemos de ser tolerantes. ¿Sí sabe lo que es la tolerancia? Yo te acepto lo que haces, no importa con tal de no pelearme contigo. Y esa no es, hermano. No podemos permitir eso, porque si no nos volvemos cómplices. Y también como cómplices, también seremos juzgados. Verso 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué pasó aquí, hermano? A ver, leamos el 10 también. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, el pueblo de Dios en aquel entonces, que era Israel, pasó esto. Tentaron a Dios. Y también murmuraron, hermano. Y Dios estas dos cosas también las aborrece. Nosotros no, hermano, lo peor que podemos hacer es decirle, Dios mío, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué tú haces lo de acá? ¿Y por qué tú permites esto? ¿Y por qué haces lo de acá? Nos quejamos de todo, hermano. Y luego, hermano, como que nada ha pasado, hablamos del ministro de Dios, tal como pasó con Miriam y Aarón. Los dos secretos, hermanos de sangre y también hermanos en la fe. ¿Ellos qué hicieron? Este Moisés, ¿qué se habrá creído? Y Dios los escuchó. ¿Qué cree que pasó inmediatamente? Dios no hizo nada. Aarón y Miriam, afuera. ¿Y qué cree que pasó con Miriam? Una lepra. Inmediatamente, hermano. Fueron reprendidos. Y Moisés, a pesar de ese acto
de traición, porque era un acto de traición, a pesar de eso, pidió a Dios misericordia por ellos. Eso habla de un buen cristiano, hermano, de un buen hijo de Dios. Alguien que verdaderamente ama a su prójimo, hermano. Que a pesar de que me atacó, yo pido por él para que no le pase nada malo. Eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender a sentir, hermano. Amor por los demás, a pesar de que nos lastimen. No es fácil, no es una tarea fácil, pero es lo que Dios pide, porque Él es así, hermano. Nosotros, ¿cuántas veces no lo hemos traicionado a Dios? ¿Y Él nos ha desechado? No, Él nos ha perdonado, pero porque hemos tenido genuino arrepentimiento. Amén. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo otra vez. Y están escritas ¿para qué? Amonestarnos a nosotros, a esta generación, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. O sea, nosotros somos lo que hemos sido capaces de llegar hasta este siglo. Para nosotros hoy nos sirve este mensaje que Pablo le está dando a la iglesia de los Corintios. Les recuerda todas las bendiciones que vivió y que tuvo Israel, porque Dios verdaderamente bendijo esta nación. Dios hizo con esta nación lo que Él no hizo con ninguna otra nación. Fue una nación privilegiada y a pesar de eso fueron rebeldes contra Dios. Y por eso Pablo está recordando esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, si nosotros no leemos estas cosas, ¿cómo vamos a estar preparados para poder enfrentarlas? Ahora que ya conocemos esto, ya sabemos que si alguien nos propone llegar al acto de la fornicación, no. Porque un hijo de Dios no llega a esas cosas. Si alguien nos invita a difamar a otra persona, no. Porque yo soy un hijo de Dios y no debo difamar a nadie. Si alguien me invita, qué sé yo, a robar, no. El buen hijo de Dios, hermano, no lo piensa dos veces. No. ¿Por qué? Porque él vive bajo el temor de Jehová. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un evangélico que solamente es religioso. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Así pues, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo me he reído a veces de oír a gente, ay, Señor, digo, Dios mío. Hay gente que dice, tú te crees santo, pero la Biblia dice, mira, dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Pero esto no está hablando del que vive bajo el temor de Jehová, sino de aquellos que se creen buenos cristianos, pero a la vez humillan al hermano. Se jactan de ser, según ellos, los buenos cristianos. Pastores que se jactan sobre las ovejas. Pregunto al pueblo, ¿para Daniel era necesario esto? ¿Por qué no era necesario para Daniel? Porque era un hombre muy amado por Dios. ¿Por qué era muy amado por Dios? Porque era un hombre que vivía bajo el temor de Jehová. Era un hombre que caminaba sobre la obediencia. ¿Para qué le iban a decir esto a Daniel si Daniel era un hombre de Dios, íntegro, intachable e irreprensible? No había cómo señalarlo a él porque era un hombre de Dios. Por eso el ángel le dice, vos sos muy amado. Así le dijo el ángel. Pregunto, José de la tribu de Jacob de Israel, ¿también? ¿Alguien podía señalar a José? Y José también no era un hombre ejemplar. Para él no era necesario esto. Los hombres que son de Dios, dice la palabra que no hay necesidad de ley porque a ellos no hay de qué señalar. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, los escribas y fariseos se volvían locos. ¿Por qué? Porque querían de alguna manera señalarlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque él era intachable. No había de qué señalarlo.
No lo podían agarrar porque no había nada que él hiciera mal, porque era Jesús, era Dios. Lo mismo quisieron hacer con Pablo. No pudieron, hermano. Porque el que vive bajo la santidad y el temor de Dios, Dios lo respalda y lo protege. Acuérdese, hermano, no es usted quien habla ante las personas, es Dios a través de usted cuando vive en santidad, hermano. Porque Dios está sobre un vaso limpio. Cuando nosotros vivimos limpia y piadosamente, somos un vaso limpio, hermano. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A ver, nosotros no seremos tentados con temas espirituales que no podamos resistir. Dios sabe la debilidad de cada uno de nosotros. Dios conoce, hermano. Ahora, han habido cristianos que han sido tentados, hermano, y han caído, hermano. Y muchos se harán esta pregunta, y bueno, ¿y este fulano por qué? David. Pero si David era conforme al corazón, ¿y cómo permitió? Dios sabe. A ver, amados hermanos, David era un hombre que desde niño vivía bajo el temor de Dios. Dice la Biblia que él peleaba contra el oso y el león, pero no era con sus fuerzas, era con el poder de Dios. Ningún ser humano común y corriente es capaz de vencer al oso y al león, hermano, pero David sí lo podía hacer. Pero no era él, era Dios a través de él. Esto nos deja la muestra que es Dios quien actúa a través de nosotros, porque nosotros solo somos instrumentos para él. Entonces, amados hermanos, la tentación es efecto de la prueba. Y la prueba es necesaria ¿para qué? Para nosotros ser pulidos. Porque si nosotros no somos tentados, no somos probados, ¿cómo el Señor nos va a preparar? Porque Él quiere fortalecernos, hermano. ¿Cómo? Ejemplo, si antes yo era un alcohólico, antes de venir a los pies de Cristo, y me encantaba beber, era semanero, me bebía 24 jabas 24 botellas de cerveza. Que comprende, creo, una java, ¿no? Otros se toman hasta 6 jabas. No sé de dónde les entra tanta cerveza, pero bueno. Pero, hermano, y viene esta persona y se convierte a Cristo, hermano. Pero esta persona, cuando se convierte con un corazón genuinamente arrepentido, Dios lo cambia. Es más, lo bueno de una persona que con solo ver el alcohol le da hasta ganas de vomitar. Eso logra Dios. Dios lo cambia y lo transforma, y solamente Dios tiene el poder para cambiar al hombre, no el hombre. Por eso dice que Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Cuando se refiere a esto de lo que podamos resistir, se refiere a que podamos perder nuestra alma. Porque David, ¿qué pasó con David? David, su ejército estaba en el campo de batalla, hermano. Salió a la guerra a pelear. ¿Y qué hizo David? Se quedó en casa, como muchos hermanitos a veces hacemos. No me dio ganas de ir al culto, hoy día me quedo en casa. Bien, campante, viendo televisión. ¿Y qué cree que pasó con David? En un acto de aburrimiento se levanta, se para, abre las cortinas de la ventana y se quedó congelado. ¿Por qué se quedó congelado? Porque vio a una mujer completamente desnuda, hermano. La Biblia nos da ese ejemplo, hermano. Completamente desnuda. ¿Qué cree que hizo David? No debo de ver eso porque yo soy un siervo. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice Jehová. ¿Qué cree que hizo David? ¿Se resistió?
tráiganmela. ¿O no? Tráiganmela. ¿Ah? Y el hombre de Dios, David no era cualquier persona, era el hombre de Dios, hermano. ¿Ah? ¿Y qué cree que pasó ahí? Tuvieron relación, pecó, y el pecado trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Un hijo. Ahora pues, resuelve el problema. Y ahora sí, la vida de David se volvió de a cuadros, hermano. De a cuadros, hermano. No podía dormir ese hombre. ¿Y ahora qué hago si es la mujer de mi general y va a estar embarazada? ¿Y qué le voy a decir? Y una barriga no se puede ocultar, pues, hermano. Mientras más la oculta, más se brota esa barriga. ¿Ah? Así es el pecado, hermano. El pecado no hay cómo taparlo. Tarde o temprano sale a la luz. Así usted diga, hoy lo recuerdo bien. No, sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice el Señor. Amén. Y entonces, ese pecado llevó a David ¿a qué? A generar más pecado. Por el ánimo de querer esconder el pecado, ¿a qué lo llevó? No solamente primero fue fornicario, sino que lo volvió criminal. Encima de su mejor amigo. Un hombre leal. Su general era peleando por su rey y el rey, mire lo que estaba haciendo. Entonces, amados hermanos, dice la palabra aquí en este libro de Corintios, que David fue tentado también. Pero ¿qué pasó? Que cuando nosotros nos quedamos a donde a nosotros nos place, en lugar de estar buscando del Señor, obedeciendo su orden, nos pasa esto, hermano. Nos pasa esto. Lo que le pasó a David, como también le pasó a muchos hombres más del Señor. Así que, hermano, no se quede en su casa. Busque la presencia del Señor, busque adorarle, busque servirle. Porque todos los días somos tentados, somos atacados por Satanás. ¿O no dice la palabra de Dios que Satanás viene como león rugiente a buscar a quien devorar? Y anda, a ver, déjame ver este hermanito, se va a ir. No, a este me le voy a ganar. Y así hace el diablo, hermano. A este lo voy a perseguir. Este ni cuenta se da, hermano. Por eso es que también tenemos dentro de este análisis, de este verso, que también hay pastores que se han quitado la vida, hermano. ¿Por qué? Porque no pusieron sus esperanzas en el Señor. No pusieron sus esperanzas en Dios. Esta persona tuvo que haberse quitado la vida, es porque sus esperanzas estaban puestas en nosotros. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de recordar que nuestra única esperanza como iglesia del Señor que somos se llama Jesucristo. No hay otro ser en quien podamos tener esperanza. Amén. 14. Por tanto, amados míos, miren lo que está diciéndole Pablo a los de la iglesia. Huid de la idolatría. Huyan. No se queden con la idolatría. Porque eso los destruye. Hermanos, el idólatra tiene sus días contados. Si no se arrepiente, hermano. Y ya le enseñé cómo es un idólatra dentro de la iglesia. No hace como hizo la nación de Israel, que se postraba ante estatuas de madera, de bronce, de cristal, de lo que sea. No. Seguimos la corriente de este mundo, que son nuestras familias. Por eso a mí me impactó mucho justamente estos versículos que dice Mateo, que los verdaderos enemigos del hombre están dentro de su casa. Me quedé al principio y dije, ¿cómo es esto, pues, Señor, si son mi familia? Ellos son tus verdaderos enemigos. Pero no es porque ellos me odien, no. Es que por darles mucho amor a ellos, yo prefiero amarlos a ellos antes que a mi Dios.
Y eso me convierte en enemigo de Dios, hermano. Y esto es lo que muchos no entienden. Por eso tenga cuidado cuando usted prefiere escoger a su ser querido más que a Dios, hermano. Cuidado. Por eso las parejitas a veces, hermano, yo también viví una época de enamorado. Uno cuando no conoce, sin ella uno no puede vivir. Y el trago. Y habla la carne, hermano. Habla la carne. La carne dice, ay, ¿qué sería de mí si ella me dejara? Yo me moriría. Entonces, hermano, ¿quién cree que está guiando ese sentimiento y esos pensamientos? Dios. El mismo Satanás. ¿Cómo, hermano? Pero si querer es bueno. Nadie dice que es malo. El tema es que tú pones todo tu corazón sobre esa persona. Ahí está el problema. Nadie dice que amar a un hombre o a una mujer sea malo. No, está muy bien. Pero por esa pareja, tú dejas al Señor a un lado. Y Dios eso lo abomina, hermano. Porque eso es idolatría ante el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, amados hermanos, más vale. Si yo quiero que la pareja que estoy teniendo, mi amor, venga para acá, a ver, yo la amo, pero yo quiero que esta relación sea guiada por Dios. Entonces, yo quiero que tú y yo amemos más a Dios que a nosotros mismos. Yo me acuerdo que estas palabras yo le dije a mi esposa cuando éramos enamorados. ¿Tú a quién amas más? ¿A mí o a Dios? Y ella, como no conocía, me dijo a ti. Sí, no. Ella dice eso, pero no. Me dijo a mí. Y yo le dije, a Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Dios. Ahora sí ya ella ya lo sabe, sabe que no debe decir eso. Pero Dios tiene que ser primero. Por encima de mis hijos, por encima de mi madre, por encima de mis padres, por encima de mis hermanos, por encima de todo. Dios es primero. ¿Por qué? Porque Él nos creó de la nada. Nosotros no éramos nada, pero gracias a Dios hoy somos lo que somos, pero es gracias a Él. Amén. A Él se lo debemos todo. ¿Estamos entendiendo ahora sí? Amén. 15. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bien, aquí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a ver, hermano, de la iglesia de Corinto. Ustedes comparten la cena. No dice la palabra, pero es el acto de la cena. La cena, ¿qué es para usted, mi amado hermano, que está aquí en el remanente de Cristo? No es un acto sagrado que nos recuerda la cena del Señor. La muerte, solo la muerte. ¿Qué más? Es que gracias a ese evento, tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo, es que usted y yo hoy tenemos esperanza, hermano, de salvación eterna. Es gracias a eso, hermano, porque Cristo vino a morir por nosotros, porque nosotros estábamos, vea, fulminados. Y Él dijo, yo llevaré sobre mis hombros la culpa de ellos, para que ellos no mueran. Yo les volveré a dar esperanza, dijo el Señor. Y es gracias a Jesús que hoy tenemos esperanza. Entonces, ¿por qué no adorarle y exaltarle todos los días de nuestra vida? Amén. Hermano, sin Él no hubiéramos sido nada. Usted hoy no estuviera aquí teniendo esperanza. No. Es gracias a Él que hoy nosotros tenemos esperanza. Por eso, hermano, yo tengo este decir. Yo siempre tengo este decir, hermano. Para mí, yo no tengo tiempo para las cosas del mundo. Pero para las cosas del Señor, ahí sí tengo harto tiempo. Llámeme usted para que le predique. Ahí voy contento.
Pero llámeme a una fiestecita. Bueno, déjeme ver si hay algo de tiempo. Yo le doy el primer tiempo a Dios, hermano. Y yo antes, hermano, yo era una persona que era semanero en los bailes. Yo vengo de un mundo de donde full bailes, hermano, y diversiones. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él me cambió totalmente, hermano. Y me dio una nueva personalidad. Y gracias a Dios. Ahora, todo ese tiempo que yo se lo daba al mundo, ahora se lo doy al Señor. Para mí lo más importante es Dios. Y eso es lo que quiero compartir con todos ustedes, para que tengan el mismo sentimiento hacia las cosas del Señor. Amén. Amén. La copa de bendición, ya esto ya leímos, ¿no? La de 17. 18. Ya, 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A ver, en la iglesia de Corintios, como ya les dije hace un momento, había los que venían de las costumbres judías y también había los que venían del mundo, los gentiles, que ya formaban parte de la iglesia en Corinto. Pero estos gentiles, como habían ellos crecido en una cultura de idolatría pura, estaban tratando de en la iglesia meter la idolatría. Entonces, miren lo que les dice Pablo: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Quiere decir que esos que antes estaban en el mundo sacrificaban carne para los ídolos, alimento para los ídolos, pero hoy, bajo Cristo Jesús, que Él los perdonó y Él los reinsertó ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, hoy participan todos del altar. Entonces, es así aquí también, hermano. Todos venimos de diferente cultura, diferente condición social, diferente preparación, pero en Cristo Jesús debemos de ser de un mismo pensamiento. ¿Se acuerda cómo era la primera iglesia? Todos estaban unánimes bajo un mismo pensamiento. Y eso es lo que el Señor quiere a través de Pablo en nosotros, que nos unamos pero en un mismo pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Cristo Jesús, hermano. Él debe de ser la causa de nuestra unión. Cristo Jesús. ¿Estamos claros, hermano? Bien, sigamos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Generalmente para la iglesia, dice la palabra del Señor que nosotros no debemos de cenar indignamente. ¿Y cómo es esto de cenar indignamente? Andar en pecado, hermano. Usted está que se pelea con Raimundo y todo el mundo y viene como que nada. Voy a cenar. Pone una cara angelical creyendo que con la cara angelical el Señor le va a perdonar. No, hermano. Dice la palabra de Dios que si tú tienes algo contra alguien o ese alguien tiene algo contra ti, ¿qué tiene que hacer usted? Deja ir la ofrenda y arréglese con quién. Hermano, perdóname. Sé que verdaderamente te ofendí, hice mal contra ti, hermano. Perdóname. No es que va a ir y le va a decir discúlpame. No. El mundo dice disculpa. El cristiano tiene que decir perdóname. Sé que te hice mal. Perdóname sinceramente. Y cuando pidas perdón, pídalo de corazón, no cruzando los dedos. Porque Dios de todo se da cuenta, hermano. Tiene que haber un verdadero perdón, que cuando ya ustedes salgan de la congregación, a lo mejor, venga acá mi hermano, y lo vuelve a abrazar, hermano.
No es que salieron de la congregación y ahora sí, vuelan los hermanos, el uno a la izquierda y el otro a la derecha y ya no se vuelven a ver las caras. Hasta el otro domingo. No. Nosotros debemos amarnos. He dicho también esto, hermano, y vale la pena justamente hacer un paréntesis ahí. Hay hermanos que tienen, no preferencias, hermano, olvídese de esas cosas. Yo hermano, yo a veces también veo hermanos que por ahí andan 2 o 3 hermanos juntitos y a veces a mí ni en cuenta me toman. Para mí es una felicidad que estén juntos, pero que porque no me estén mirando a mí voy a estar... ¿Y qué le pasa, hermano? Es que el hermano no me mira a mí. Ya, hermano, ya madure. Madure. El que es maduro en la fe sabe soportar estas cosas. El que es maduro en la fe, aunque su hermano no lo mire, aunque su hermano no lo salude, pero a él le basta el amor de Dios. Para mí es suficiente el amor del Señor. Pero yo, dijo Pablo, a pesar de que no me aman, yo los amo más. No importa que no me... pero yo los amo más. Y eso debe de ser entre cada uno de nosotros, hermano. Usted me ve yo con todos. Hola, mi querido hermano. Hola, mi querido hermano. Aunque por detrás este pastor a veces me tiene alto. Lo mismo y lo mismo a veces me anda diciendo. Ya me tiene alto. Pero igual lo cojo y lo abrazo y le digo, Dios te ama. Porque ¿cuántos no hablarán a mis espaldas, hermano? Oh, nadie habla a mis espaldas. Pero igual yo los recibo con amor, hermano, porque dice el Señor que debes amar a quien te hace daño, a quien te lastima. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O no es así, hermano? Entonces, hermanos, eso es cuando somos transformados por Dios. Nuestra manera de pensar cambia y cambia para bien. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser luz para el mundo. ¿Y la luz qué hace? Brilla. Brilla. Y todo el mundo, oye, ese hermano de ahí, mi respeto a ese hermano. Antes era medio algo, pero ahora es diferente. Yo lo veo, ese hombre es un hombre de Dios. Y da gusto. Pero no como otros hermanos que hacen quedar en vergüenza. Uy, ese hermano. Ni quisiera verlo, dice, yo no quisiera ser ni como él. Hermano diablo. Y hay gente que se expresa así, hermano. Porque nosotros como cristianos damos el mal ejemplo, hermano. Y nosotros fuimos levantados para ser ejemplos para los demás. Amén, hermano. Amén. Que la paz del Señor sea con todos.